El debate sobre las conmociones cerebrales en la NFL está siendo más intenso que nunca después de la trágica situación de Tua Tagovailoa en las últimas 2 semanas. Tras este golpe, Tua sería llevado al hospital más cercano y afortunadamente le darían el alta esa misma noche, pero el diagnóstico de conmoción cerebral era más que claro, lo cual llevaría a que todo el mundo se hiciese la misma pregunta. ¿Cómo es posible que Tua pudiese jugar en Thursday Night contra los Bengals cuando era evidente que el diagnóstico del domingo anterior era erróneo? Obviamente yo no estoy en posición de decir que el diagnóstico que se le dio a Tua en semana 3 es correcto o incorrecto. No soy médico, no tengo ni idea de nada de lo que hablo, pero sí que creo que hay 3 posibles culpables de toda esta situación. Por un lado tenemos a la propia NFL, que cuenta con un protocolo para tratar todas las posibles conmociones cerebrales que se dan durante un partido. Este es un protocolo que puede ser activado por prácticamente cualquier persona, desde los árbitros, entrenadores, personal médico o incluso los propios jugadores, sean el afectado o sean sus compañeros. Una vez activa el protocolo, el jugador afectado es sacado del campo a la banda y es analizado por los médicos del equipo, pero también por un neurólogo independiente, para evitar cualquier tipo de sesgo a la hora de realizar la evaluación. Y aquí es donde precisamente empiezan los problemas, porque según la información que nos da la propia NFL sobre su protocolo, lo primero que se hace cuando le saca a un jugador del campo es hacerle un test rápido en la banda. Y si el jugador pasa exitosamente este test, puede volver al campo en cualquier momento. Este test consta principalmente de 2 partes. Por un lado tenemos algunas pruebas que se hacen para determinar si el jugador muestra síntomas de una conmoción, y por otra tenemos un cuestionario que se le realiza al jugador para ver si está afectado mentalmente por el golpe recibido. Y empecemos hablando precisamente de este cuestionario, porque hay varios reportes por parte de antiguos jugadores de la NFL que dudan de la eficacia del mismo. Por ejemplo, Chris Borland, que pocos recordaréis este nombre, era un linebacker muy prometedor drafteado por los 49ers y que se retiró después de su temporada rookie por miedo a las posibles conmociones. Pues según el propio Borland, es bastante fácil trampear el resultado de estos tests rápidos en la banda, porque se comparan a un test base que se realiza al jugador cuando está en plenas condiciones antes de la temporada. Eso es un problema por sí solo, porque no podemos tener un protocolo en el cual los jugadores puedan hacer trampas para volver al campo en el caso de que tengan una conmoción. Pero es que además, las pruebas para intentar detectar estos síntomas de conmoción son un poco subjetivas, por lo cual, dependiendo del médico, puede que haya jugadores que tengan síntomas de conmoción, pero que para el médico no sean suficientes para sacarle del campo. Y esto es lo que se teme que ocurrió en el caso de Tua. Después de los acontecimientos del partido de semana 3 contra los Bills, la NFLPA comenzó una investigación sobre todo el proceso que se siguió en el caso de Tua. Y a raíz de esta investigación se descubrió que el médico independiente que trató a Tua había cometido múltiples errores en evaluaciones previas a otros jugadores, lo cual llevó a que la NFLPA despidiese a este neurólogo independiente. Esto, por supuesto, ha hecho que mucha gente cuestione la integridad del protocolo, y la NFL y la NFLPA ha dicho que investigarán formas para mejorar el protocolo y evitar que casos como el de Tua vuelvan a ocurrir. Esto nos lleva al siguiente culpable, que en mi opinión son los Miami Dolphins. El principal argumento que he visto utilizar a favor de los Dolphins en esta situación es que si Tua pasó el protocolo de la NFL, los Dolphins no son responsables de hacerle jugar y que le pueda pasar cualquier cosa en el campo. Sobre el papel esto tiene sentido, pero en mi opinión las actuaciones de los Dolphins ya dejaban ver que no se fiaban del todo del diagnóstico dado por el médico independiente. Y las propias declaraciones de Mike McDaniel, el head coach de los Dolphins, corroboran esto que digo. Veréis, poco después del partido ante los Bills, los Dolphins se pronunciaron diciendo que Tua lo que tenía era una lesión de espalda y que había superado exitosamente el protocolo en la banda. Y después del partido ante los Bengals, en el que Tua se volvió a lesionar, McDaniel dijo que nunca bajo ningún concepto pondría en el campo a un jugador con el que sospechasen que tenía una conmoción. Y apoyaba su argumento en el hecho de que las pruebas realizadas a Tua en la banda durante el partido contra los Bills decían que no tenía una conmoción. Pero aquí están ignorando una posibilidad, que es la posibilidad de que haya una negligencia por parte del médico que analizó a Tua. Y por supuesto yo soy una persona que cree que los médicos para algo han estudiado, saben de lo que hablan, ¿no? Pero os voy a contar una historia personal para ilustrar un poco este tema. Hace unos años mi padre estaba sufriendo de unos dolores de cabeza muy fuertes, ¿no? Por lo que fue al médico a ver qué le pasaba. Y tras varias visitas al médico de cabecera, la conclusión a la que llegó este médico es que los dolores de cabeza se debían a estrés.
Una cosa que en nuestra casa nos sonaba un poco raro, porque mi padre lleva años prejubilado y no había pasado nada que pudiera haberle estresado recientemente. Tras varios meses de dolores de cabeza y visitas al hospital para que le hicieran pruebas, todas ellas devolviendo resultados negativos para cualquier enfermedad grave que pudiera tener mi padre decidió hacer más pruebas, pero en esta ocasión en una clínica privada, básicamente tomar una segunda opinión. Lamentablemente los dolores de mi padre siguen empeorando y acabaría siendo ingresado antes de que llegasen los resultados de estas pruebas privadas. Unos resultados que demostrarían que mi padre tenía una infección en la base del cráneo que era la que le estaba causando los dolores. Una infección que deberían haber encontrado todas las pruebas que hicieron a mi padre, incluso las de antes de tomar la segunda opinión. Pero se descubrió que los médicos que habían hecho las primeras pruebas no las habían hecho bien. Afortunadamente todo salió bien para mi padre y todo parece estar saliendo bien para Tua, pero lo que quiero decir con esta historia es que si McDaniel realmente tiene esta gran preocupación por sus jugadores de la que habla y dice que nunca se la jugaría a poner a un jugador en el campo si no sabe que está 100% sano, lo que tendría que hacer es lo que dijimos todos que tendría que haber hecho: pedir una segunda opinión. Y la verdad es que hay reportes contradictorios sobre esto. Por un lado hay reportes de que Tua nunca estuvo en el protocolo de conmociones después del partido ante los Bills, y por otro hay reportes de que se le hicieron pruebas diarias a Tua antes del partido ante los Bengals. Y en el caso de que estos últimos sean verdad, tendríamos una negligencia por parte de los Dolphins, ya que si un jugador está en el protocolo de conmociones, se le tiene que poner en el injury report con una lesión de cabeza. Y Tua estaba en el injury report, pero siempre con una lesión de espalda. Pero dicho esto, podemos pasar al último culpable, que en mi opinión es el propio Tua. O mejor dicho, un concepto que cada vez que lo escucho me pongo malo, que es el concepto de Hero Ball. Veréis, la NFL tiene una relación muy tóxica con la resistencia al dolor y con el ser un machote y jugar con lesiones que harían que cualquier persona normal estuviese en cama durante semanas. De hecho, es muy probable que todos hayáis visto esta foto de JJ Watt sangrando y que vuestra reacción al verla sea: ¡Dios! ¿Y siguió jugando con eso? ¡Vaya puto amos JJ Watt! Y yo he pensado lo mismo, soy culpable de fetichizar estas lesiones. Pero por mucho que nos guste hacernos pajas mentales con estos estándares de masculinidad y de fuerza, son precisamente estos estándares los que causan problemas como el que ha tenido Tua en estas situaciones. ¿Por qué hacen trampas los jugadores en estos test contra conmociones? ¿O por qué los Dolphins dan información un poco difusa sobre la situación de Tua? Pues porque se espera que los jugadores de la NFL jueguen cuando están en situaciones así. El propio Mike McDaniel dijo que durante el vuelo de vuelta del partido de Cincinnati, Tua decía que no quería perderse ciertos partidos por culpa de una simple conmoción. O mismamente, horas después del golpe de Tua contra los Bills, tenemos el caso de Justin Herbert jugando con lesiones en las costillas que le hacían verse claramente dolorido durante el partido. Un mal golpe sobre Herbert podría haber causado una fractura aún mayor y quién sabe, incluso una perforación del pulmón. Algo muy peligroso. Y de hecho, recordemos que el único motivo por el que Herbert empezó a jugar en su temporada rookie fue porque Tyrod Taylor tiene una lesión similar y por una negligencia médica le perforaron un pulmón mientras le inyectaban un analgésico en la zona afectada. Yo mismo he podido ver el daño que puede hacer este Hero Ball a la carrera de un jugador. Lo he visto en mi equipo, los Indianapolis Colts, con Andrew Luck, un jugador que tenía todas las herramientas para ser un Hall of Famer, pero una mezcla entre una mala gestión por parte del equipo y el hecho de que Andrew Luck no quería perderse ni un partido y no se achantaba ante ningún golpe, hicieron que se tuviera que retirar cuando llegaban sus mejores años. Pero el tema es que, por muy graves que sean los casos de Luck o de Herbert, el caso de Tua es mucho más grave. Por ejemplo, digamos que lo de las costillas de Herbert va a más. Pues en el peor de los casos se tiene que operar, se pasa unos meses fuera del campo y está como nuevo. O si no está como nuevo, pues bueno, cuando se retire tendrá dolores en las articulaciones y ya está. Pero en el caso de Tua, estamos hablando de golpes en la cabeza, estamos hablando de conmociones y estamos hablando de las 3 letras más temidas por cualquier jugador de la NFL. CTE. La encefalopatía traumática crónica, conocida como CTE por sus siglas en inglés, es una degeneración del cerebro que se produce por la acumulación de conmociones cerebrales a lo largo de la vida de una persona. Y es especialmente común en jugadores de deportes de contacto, como es el fútbol americano, o en luchadores en deportes como boxeo, MMA o wrestling. Y en la NFL conocen muy de cerca los efectos que puede tener a largo plazo en sus jugadores. Son famosos casos como el de Mike Webster, el legendario center de los Steelers, que fue el primer jugador de la NFL a quien se le diagnosticó CTE.
O el de Junior Seau, el linebacker de los Chargers, que se quitó la vida dejando una carta con la letra de la canción Who I Ain't, una canción que habla sobre una persona que odia al monstruo en el que se ha convertido. Y en el caso de Junior Seau, nunca se le diagnosticó una conmoción durante su carrera, pero si le preguntan a su mujer, ella misma te dirá que tuvo varias durante su tiempo de jugador. Y los análisis que realizaron a su cerebro demostraron que el CTE fue el principal causante del deterioro que acabaría llevándolo al suicidio. Es por eso que, en mi opinión, lo mejor que le puede pasar a la NFL es que desaparezca este concepto del Hero Ball. Y para que eso ocurra tienen que pasar dos cosas. Por un lado, los jugadores tienen que empezar a valorar más su salud y ponerla por delante de la opinión que puedan tener otras personas. Algo que creo que está ocurriendo, pero que también es verdad que casos como el de Tua nos demuestran que aún estamos muy lejos de conseguir. Y por otro lado, los equipos y la liga tienen que dejar de exigir que los jugadores jueguen en situaciones en las que su salud puede estar en riesgo. Existen declaraciones como las de Arian Foster, diciendo que ocultó durante 2 años una fractura de clavícula a los Texans porque sabía que si lo descubrían le iban a tachar de propenso a las lesiones y iba a cobrar menos en su próximo contrato. Debemos dejar de glorificar la dureza de los jugadores de la NFL. Los equipos deben de empezar a poner la salud de sus jugadores por encima del rendimiento en el campo. Y la NFL debe mejorar sus protocolos para evitar que casos como el de Tua vuelvan a ocurrir. Y solo si estas cosas cambian, podremos evitar casos como el de Antonio Brown, una persona que ha vuelto a salir en las noticias por actos de pura locura que muchos relacionan al CTE, y casos de los que os hablo en este vídeo de aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.